¿Qué pasaría si pudiéramos sacar a los políticos del poder antes de que terminen su periodo? Esta pregunta me ha dejado realmente pensando por mucho tiempo. Sobre todo porque en México se supone que tenemos un mecanismo de revocación de mandato. Se supone. Pero imagínatelo así. Si tú trabajas en una empresa con 100 empleados y tú tuvieras un jefe que son papanatas y resulta que este jefe quiere hacer una evaluación para ver qué tanto lo quieren ustedes, entonces el hombre va a hacer algo parecido. Entonces, este hombre, tu jefe, va a hacer una evaluación, pero ten en cuenta que él va a poner las preguntas, que él va a decidir cuándo se hace y que él, por una triquiñuela, va a terminar recortando el presupuesto para que no puedan imprimir suficientes hojas y solamente unos cuantos puedan evaluarlo. Y esa fue su evaluación. Y al final, de esas 100 personas de la empresa, solamente votan 17 y sale a decirte que toda la empresa lo ama y que él es el jefe más querido de la historia de tu empresa. ¿Tú te lo creerías? Porque yo no. Y lo triste es que eso es exactamente lo que pasó en México en abril del 2022. La famosa revocación de mandato. La gran promesa de democracia directa. El mecanismo con el que AMLO dijo que el pueblo iba a tener poder real sobre los gobernantes. El instrumento que iba a cambiar la política mexicana para siempre. Y lo que en realidad fue, cuando ya ves los números y en el discurso populista encima, te das cuenta de que es realmente una estafa con todas las de la ley. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasaría si sí pudiéramos sacar a los políticos del poder antes de que termine su periodo? O sea, revocarles el mandato de verdad. La revocación de mandato quedó en la Constitución en 2021 y en papel suena súper bien. Si un presidente hace mal su trabajo, los ciudadanos pueden activar un referéndum para removerlo antes de que termine el sexenio. No tienes que esperarte 6 años a que termine su periodo. No tienes que aguantar abusos y no tienes que aguantarte cuanta ridiculez, porque puedes correrlo. Y eso es lo que prometió ser. Y sí, en otros países sí funciona así, como en California en 2003, cuando los ciudadanos removieron al gobernador Gray Davis y eligieron a Schwarzenegger en su lugar. El mecanismo sí existe en el mundo y la democracia directa también existe. El problema no es la idea. El problema es que un viejito de pelo blanco diseñó las reglas para México. Porque en México la revocación de mandato la propuso, la promovió y la celebró el propio presidente que iba a ser evaluado. Porque AMLO fue el arquitecto del mecanismo con el que supuestamente lo podíamos correr. Y eso ya debería en un principio ser una red flag para todos. Y quiero que escuches los números reales antes de que te me empieces a enojar. Porque quiero que sepas que de cada 1000 mexicanos con derecho al voto, en el 2022, cuando se dio la supuesta revocación, 824 no participaron. 162 que sí participaron dijeron que AMLO siguiera. 11 votaron para revocarlo y 3 anularon su voto. Eso es lo que pasó. El 91.86 de los que sí votaron eligieron que siguiera AMLO. AMLO salió a presentar ese número como un mandato popular arrollador del pueblo. Lo que no dijo este hombre es que ese 91.86% de aprobación representa el 16% del padrón electoral. Entonces, de cada 1000 mexicanos, 162 lo apoyaron. Y con eso armó un discurso de legitimidad histórica. Y la participación total fue del 17%. Y con eso le bastó para anunciarse como el presidente más querido de la historia de México. Pero, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Y si hubiera perdido? ¿Y si la gente hubiera votado que saliera del poder? Pues bueno, porque para que la revocación fuera vinculante, o sea, para que realmente pudieran sacarlo del poder, se necesitaba el 40% del padrón electoral. O sea, no llegó ni a la mitad de eso. ¿Y sabes qué significa que no sea vinculante? Que aunque el 100% de las personas que fueron a votar hubieran dicho que odiaban a AMLO y que lo querían fuera del poder, el mecanismo ya estaba diseñado con un umbral que ninguna
consulta en la historia de México ha alcanzado jamás. No fue una coincidencia, así fue diseñado. Y el número que más me parece una tomada de pelo es que el INE solicitó 161,000 casillas para que la revocación tuviera una cobertura real en el país. ¿Y sabes cuántas se abrieron? ¿Cuántas se instalaron? 57,000. Menos de la mitad, aproximadamente el 30% de las que deberían de haber sido. ¿Por qué? Porque hubo un recorte presupuestal de parte del gobierno, el mismo gobierno del presidente que iba a ser evaluado. Recortó el presupuesto del INE para organizar la revocación, menos casillas significa menos acceso significa menos participación. Entonces, menos participación significa que no se alcanza el quórum del 40%. Y si no se alcanza el quórum, el resultado no es vinculante, aunque todos lo odien. La trampa literalmente ya estás viendo que estaba construida desde antes de que abrieran la primera casilla. Pero todavía hay una trampa más que no te he contado, mi querido espectador. Y esta es la más interesante de todas las que hicieron, en mi opinión. Porque la pregunta que eligieron no era un ¿revocamos el mandato a AMLO? ¿Sí o no? Porque eso sería una pregunta binaria simple e imposible de manipular. La pregunta real fue: ¿estás de acuerdo en que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República? Una pregunta para nada sesgada, ¿verdad? Entonces, ¿tú ves? ¿Estás viendo lo que hizo? Metió las dos opciones en la misma pregunta. Eso significa que tanto el que quería revocarlo como el que quería que siguiera tenían que participar para votar. Los seguidores de AMLO no iban a abstenerse cuando podían votar que siguiera. Y su participación sumaba al conteo total, obviamente. Entonces, el problema aquí es que no se iba a dar ninguna. Aunque alguna se llegara a dar, aunque llegaras a votar, aunque tú ya trajeras una idea de ¿qué voy a votar? La pregunta ya estaba diseñada para que perdieras. El quórum ya está diseñado para que perdieras. El presupuesto ya estaba diseñado para que perdieras. Todo estaba diseñado para que las propias personas que lo amaban, que lo querían y que lo apoyaban, rescataran el umbral de participación. Y para rematar, en 2023, en las alcaldías de Xochimilco y Miguel Hidalgo, donde se intentó revocar mandatos locales, funcionarios de las propias alcaldías presionaron y amenazaron a los ciudadanos con quitarles programas sociales si seguían adelante con la revocación. Entonces, el supuesto mecanismo que supuestamente le da poder al ciudadano sobre el político termina siendo usado por el político para presionar al ciudadano. Si eso no te parece a ti una estupidez y que no funciona como debería, entonces no sé qué más decirte. Entonces, ¿qué te propongo yo? Porque quejarse es fácil. ¿Qué propongo yo para que sí pudiera funcionar esto? Pues, primero que nada, 4 cosas que la revocación de mandato mexicana no tiene. Un quórum del 25%, porque del 40% nadie ha alcanzado jamás ese porcentaje. No friegues. Segunda, que el presupuesto esté garantizado por ley, porque recortarle el presupuesto cuando está a punto de realizarse me parece una jalada, la verdad. Tercera, tiene que tener una pregunta binaria simple. ¿Sigue o no sigue? Así, fácil, ¿no? Porque la verdad, o sea, date cuenta que la otra pregunta estaba totalmente sesgada, que dijeras que sí querías que siguiera AMLO. Y cuarta, que sea activable con el 10% de firmas del padrón en cualquier momento del mandato. No cuando el político quiera, no cuando el político le convenga, no cuando tenga dinero. Cuando se le dé a la población, cuando la población esté inconforme, se puede abrir esto. Porque si no, siempre van a estar eligiendo cuando más les convenga. Y con esas 4 condiciones que te estoy diciendo, la revocación de mandato podría llegar a funcionar en México. Y ahora la cosa es, ¿por qué, si es tan sencillo y no tiene tanta ciencia, por qué no lo hacen así? Pues para empezar, porque el Congreso, que tendría que reformarla, resulta que está compuesto por los mismos políticos que van a ser evaluados por ella. Y en noviembre de 2025 se propuso una reforma al mecanismo. Y sigue sin garantizar que el presupuesto sea suficiente, sigue con umbrales que históricamente no se alcanzan y sigue siendo la misma estupidez. El político que diseña las reglas de su propia evaluación no va a diseñar reglas para perder. Y eso creo que no necesita más explicación en este video. Entonces,
La revocación de mandato en México no es un mecanismo de rendición de cuentas, es un mecanismo que en dado caso que se llegue a dar, ya está diseñado para terminar con un discurso populista, porque es lo que conviene. De X político tiene una aprobación del 99% y todos sus votantes lo aman, y ponerlo durante todo su periodo como una medalla. Y la diferencia entre estas dos es exactamente quién diseña las reglas. Un mecanismo de rendición de cuentas lo diseña el ciudadano para controlar al político, pero el mecanismo que tenemos en México lo diseña el político para validarse contra el ciudadano. Entonces, eso es lo que pasa en México. De cada 1000 mexicanos, 162 dijeron que siguiera AMLO y 11 dijeron que no. Eso no es democracia directa. Eso es una foto del 16% de los trabajadores para decir que toda la empresa está de acuerdo. Y mientras los políticos en el poder sean quienes decidan cómo funciona el mecanismo para evaluarlos, el resultado siempre va a ser el mismo y jamás los vamos a poder sacar de poder por hacer mal su trabajo. Porque es una herramienta que parece democracia, que funciona como propaganda y que ¿sabes cuánto le costó al gobierno mexicano y a los ciudadanos? 500 millones de pesos. Entonces te pregunto yo a ti, porque yo ya terminé mi parte, ya te expuse, te quiero preguntar yo a ti, si hubiera una revocación de mandato que sí funcionara, ¿a qué político se la aplicarías hoy mismo? Y también te quiero preguntar, ¿crees que la revocación de mandato de 2022 sí fue democracia real o fue solamente propaganda para AMLO? Pon en los comentarios, comparte esto con alguien que todavía crea en la revocación del 2022, que fue algo impresionante y que el gobierno se puso a prueba y que los ciudadanos validaron a nuestro presidente. Por favor, despierten, amigos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo, que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.